hasta las 2, ya veo que no están. El Evangelio según San Juan, si me pueden acompañar, el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, comenzaremos con el versículo 1, una historia bastante conocida por muchos. Juan capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo una pregunta aparentemente sin sentido: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Por los próximos minutos el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes bajo el título Seleccionado manualmente. Tal vez esto es una serie que vaya a tener que continuar, porque de seguro unos pocos minutos no será suficiente, pero creo que el Espíritu Santo nos traerá a nuestros corazones lo necesario para nosotros seguir viviendo en este día. Seleccionado manualmente. Una vez más oramos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda colmar nuestros corazones y que Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Seleccionado manualmente. Una de las costumbres que mi esposa tiene es abrir la aplicación de Walmart y la de Sam y hacer la compra electrónicamente. Ella selecciona los productos, pero yo le tengo prohibido a mi esposa que seleccione por computadora el aguacate y los mangos. Porque si alguien sabe de aquí de aguacate y de mango, se da cuenta que no lo puede seleccionar de manera electrónica, porque el aguacate tienes que tomarlo en la mano, tienes que verle el color, tienes que inclusive menearle la semilla para ver si está suelta dentro del aguacate. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que yo estoy hablando? Hay alguien que sabe aquí que el mango tú no puedes seleccionarlo simplemente por computadora, porque tienes que mirarlo, tienes que analizar si lo sacaron de la mata y ya estaba pintón, tienes que ver cuál es el color, tienes que ver si se ve muy bonito por fuera pero se va a madurar podrido. Alguien aquí sabe que hay personas y hay artículos que necesitan ser seleccionados manualmente, y yo le he dicho a mi esposa: escoge el jabón, escoge el cloro, pero no te atrevas a escoger las frutas, ni inclusive la malanga, ni la sandía. Esas cosas no se seleccionan electrónicamente, se seleccionan manualmente. Hay un proceso. Y aquí me encuentro a Jesús siendo selectivo. Represento en la Universidad Oakwood el departamento de diversidad e inclusión, y una vez más, cuando leí la historia, yo dije: Jesús, si tú estuvieses aquí en la actualidad, te podíamos acusar de discriminación. Llegaste al estanque llamado en hebreo Betesda.
La Biblia dice que habían cojos, mancos, ciegos, todas personas con necesidad. Y entre ese grupo se encontraba un paralítico. Y Jesús entró y manualmente le dijo a ese paralítico: tú, frente al ciego, frente al cojo, frente al manco, frente a todas las personas que tenían necesidad, le dijo: tú, manualmente, quieres ser sano. Y yo digo: pero Jesús, diversidad, inclusión. Jesús, hay personas que aquí también llevan tiempo y están primero que Él. ¿Por qué a ese seleccionado manualmente? Yo no entendí. Comencé a disgustarme con Jesús y fui a ver el contexto. Y cuando le di a mi Biblia un poquito atrás al capítulo 4, me di cuenta que de manera selectiva, entre tantos samaritanos, Jesús hizo una cita con una mujer junto al pozo, seleccionada manualmente. Señor, ¿qué es lo que está pasando contigo? Le di vuelta a mi Biblia y llegué al capítulo 3. Y a pesar de que se encontraban muchos fariseos, Jesús se puso en un lugar estratégico para que Nicodemos lo encontrase. Y ahí pudo mirar a Nicodemo y ofrecerle salvación. Y tenemos el texto más poderoso de toda la cristiandad, dicho a él: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, ¿por qué? Yo quiero ser escogido. Señor, ¿por qué aquel sí y el otro no? ¿Por qué yo puedo llegar aquí a la iglesia Boca Ratón y mientras ando con mi carrito todo desbaratado me pasan por al lado Cadillac, Escalade y Lexus? ¿Por qué yo sí? Porque yo no. ¿Por qué mi abuelita, cuando estaba en el hospital y nosotros oramos, descansó y aquella se levantó? Jesús, ¿estás acaso discriminando porque unos sí y otros no? Seguí regresando y cuando le di vuelta a mi Biblia y llegué al capítulo 2, entre tantas familias que tenían necesidad entre los judíos, fue a una familia que Jesús le arregló la boda y les convirtió el agua en vino. Y cuando llegué al capítulo 1, digo: Señor, ya no puedo más. No puedo más, porque ahí estoy viendo que escogió a 12 discípulos. Y yo digo: Señor, ¿por qué a ellos sí y a los otros no? Señor, no entiendo. ¿No te das cuenta que muchos de los discípulos terroristas, hijos del trueno, ¿por qué a ellos? ¿Por qué lo escogiste manualmente? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Y es interesante que cuando nosotros le hacemos pregunta a Dios, nos sentamos a reflexionar y una dulce voz del Espíritu Santo habla y nos pone algunos detalles, porque una cosa sí sabemos, que Jesús no se equivoca. El mismo Pablo, si vamos al libro de Romanos capítulo 9, había una bronca porque no se sabía si los gentiles eran aceptados, porque decían que la salvación era para los judíos y había ese debate que los gentiles no pertenecían. Y Pablo, el apóstol, les recordó algo que dice la Biblia, que Dios se lo dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, y ustedes lo pueden resolver. Y ahí sí me confundí, porque dice Jesús: tendré misericordia del que me dé la gana. Del que quiera tener misericordia, tendré misericordia. Oh. La prerrogativa divina de ir un poco más allá de lo que tú y yo podemos ver y escudriñar algunos aspectos que a nosotros se nos va de la periferia. Ese es Dios. Como dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Como dice la Escritura, no todos los descendientes de Abraham, sino aquel el hijo de la promesa, no Ismael, no Agar, Isaac, la promesa. Pero Señor, ¿por qué? Y la pregunta que vamos a reflexionar en estos 13 minutos que nos quedan, yo quiero ser seleccionado por el cielo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes también? Y cuando vemos el caso del paralítico, el Espíritu Santo comenzó a decirme la realidad que ahí estaba pasando. Ese estanque, que en hebreo es llamado Betesda, significa casa de misericordia. Y no había misericordia. Todo el mundo estaba concentrado en su dolor. Todo el mundo estaba concentrado en pagar su renta. Todo el mundo estaba concentrado en tener su trabajo. Todo el mundo estaba concentrado en sus hijos, en su problema. Llegaba el necesitado, alguien que hacía 38 años y a pesar que se encontraban en un lugar llamado Casa de Misericordia, nadie se daba cuenta que había una madre llorando por una hija pasando necesidad. Nadie se daba cuenta que había una persona paralítica por 38 años, donde el pasaje dice, contestando la pregunta, le dijo, Señor, ¿no te das cuenta lo que aquí está pasando? ¿No te das cuenta que cuando se mueve el agua yo no le importo a nadie? ¿No te das cuenta, Señor, que la iglesia se dice que es un lugar de misericordia y es donde menos misericordia encuentro, cada cual alando para el mismo? ¿No te das cuenta, Señor, que yo estoy formando parte de una iglesia que dice amar a Dios y sin embargo me dejan llorar sola? Y Jesús dio la respuesta, porque a unos sí y porque a otros no. Porque a las personas que no obran con misericordia, Dios muchas veces pasa por encima sin darle misericordia para decirle, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo dije, Señor, gracias por la respuesta. Gracias porque ya yo sé cómo tú me puedes seleccionar a mí. Gracias porque yo necesito olvidarme un poco de mis problemas y comenzar a obrar con misericordia. Gracias porque a pesar que yo necesito dinero, yo sé que yo no soy el único en esta vida. Y me enseñaron en el departamento a cantar, si yo tengo 2 galletitas hoy y tú ninguno, qué lástima. Pues como te amo, compartiré. Y ahora una tendrás también. Te estás poniendo en el lado de la bendición de Dios. Es esas personas que saben que no tienen dinero para mandárselo a su familia, pero obran con misericordia. Y la Biblia dice que el que hace de esa manera es un préstamo que le hace a Jehová. Y comencé a decirle, gracias te doy, Señor, porque tú me das las herramientas. Y si yo quiero recibir aceptación delante de Dios, tengo que seguir las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos dejó saber que hay una bienaventuranza para todos aquellos que obramos con misericordia. Los misericordiosos también alcanzarán misericordia. Luego seguí diciendo, Señor, pero esto no es lo único. Y me dijo, no, si sigues el pasaje, te vas a dar cuenta que esa mujer que todo el mundo señala, esa mujer entre los samaritanos, es una mujer pobre en espíritu. Y Jesús expresó, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí se encuentra alguna persona pobre en espíritu que reconoce que necesita de Dios la bendición, que sabe que la vida que está viviendo solamente la puede resolver Cristo Jesús. Y no es como aquel fariseo que entró al templo dándose en el pecho diciendo, Señor, te doy gracias que yo no soy como ese publicano pecador.
Te doy gracias porque yo pago diezmo. Te doy gracias porque yo me visto bien. Te doy gracias porque yo no hablo mal. Te doy gracias porque yo tengo mi familia en orden. Señor, mira a mis hijos lo derechito que caminan. Te doy gracias que no soy como ese cubano de la jata. Te doy gracias, Señor. La Biblia termina diciendo que ese salió de ese lugar condenado. Sin embargo, hubo uno que dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Pobres en espíritu. Queremos recibir la bendición del cielo. Esta lección de escuela sabática lo mencionaba. El panel lo dijo muy bien: la humildad. Reconocer que sin Dios no somos nadie. Reconocer que nosotros no estamos aquí simplemente por talentos que yo tengo, sino por gracia y misericordia divina. Todos nosotros, incluyendo a este pecador, merecemos la muerte. Pero si estamos acá es porque hay un Dios de amor y misericordia que me dio a Cristo Jesús para que nosotros tengamos salvación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está el camino. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y nos ruega y nos dice: escoged pues la bendición. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos un evangelio que no es el que salta de la palabra de Dios. Aquí me gustaría compartir con ustedes algo que creo con todo mi corazón. La bendición de Dios ya está dada. Nosotros ya hemos sido seleccionados. Nosotros hemos sido manualmente escogidos por Dios. Antes de nacer, dice la palabra de Dios, te puse nombre a ti también. Cada cabello que tú tienes, dice Dios, yo los tengo contados. No creas que tú llegaste a este país por casualidad. Tú llegaste a este país y yo te sostuve porque yo soy un Dios amoroso que te seleccioné y te puse en el lugar donde tú tienes que estar. Ya tú has sido bendecido. Ya tú has sido seleccionado. Una sola cosa nos falta: creer realmente a Dios, obedecer. Creer suena bien, sale de nuestros labios, pero yo pregunto si realmente creemos. Porque si realmente le creemos a Dios y nos tienen 7 días esperando por un filtro en el mecánico, hacemos lo que hizo el hermano. Regresamos y nos disculpamos. Creerle a Dios significa tener la actitud de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Creerle a Dios Padre significa que nosotros tenemos la completa seguridad que los hijos no son nuestros, son herencia de Jehová. Y donde quiera que ellos se encuentren, el Espíritu Santo los irá a buscar. Puedo llorar, puedo derramar lágrimas por tristeza, pero lo hacemos con esperanza, porque sabemos que hay una promesa que Dios salvará a nuestros hijos. Creerle a Dios significa que aunque el enemigo a través de la muerte me arranque un ser humano, yo le creo a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creerle a Dios significa que todas estas palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras, ponerlas en práctica, porque muchos decimos y pocos hacemos.
La bendición, iglesia, mientras cierro mi Biblia, está garantizada. Hemos sido seleccionados por la sangre del Cordero. Hemos sido presentados acepto ante el Padre. Pero en este mundo de pecado, tengo que confiar el proceso. Dios sabe lo que hace. Y si en algún momento parece que el pastor Ibarra está comiendo un poco tierra, tengo que seguir diciendo, Señor, ¿qué tú estás haciendo en mí en este momento? En vez de mirar a la persona al lado y decirle, Señor, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Oye, qué bonito que podamos decir, gracias Señor porque tú estás trabajando en mí, pero apúrate, que yo también quiero recibir bendición. Apúrate, que yo no quiero seguir rentando, yo quiero mi casa y la quiero con piscina y jacuzzi. Apúrate, apúrate Señor, apúrate. Vamos a trabajar. Y ahí termino con este texto, el favorito mío, Gálatas 2:20, hasta que lleguemos y digamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Quiero que salgas de este lugar con la completa seguridad de que tú no viniste a este lugar solo. Tú viniste con el Cordero y es suficiente. Porque Cristo Jesús no me mira a mí, pecador, mira al Cordero, sin mancha, limpio. Y Él me aplica a mí esa justicia que yo no merezco. Iglesia, ¿podemos confiar que nosotros somos especiales ante la vista de Dios? ¿Podemos obedecer en esta mañana lo establecido en su santa palabra? Y si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, comienza ya, bautizándote en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es ponerse en el lado de la bendición. Lo prometido es deuda. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque podíamos estar la tarde entera, pero solamente hoy te agradecemos porque tú nos seleccionaste a nosotros y te agradecemos porque Cristo Jesús vive en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Eterno. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta ocasión.